Bienvenidos al Grimorio. Historia original. Marvel, Reincarnated as Superman. Del autor. Nova escribe. Link en la descripción. Capítulo 56, Chapter 56, Carol Messing. Toda la base de la Fuerza Aérea quedó en silencio. Nadie se atrevía a hablar, algunos apenas se atrevían a respirar. El ambiente era tan opresivo que daba la sensación de que una mano invisible apretaba el pecho de todos, dificultando incluso respirar profundamente. Muchos de los soldados presentes no eran novatos. Algunos habían estado en la guerra, habían visto morir a sus compañeros. Habían presenciado el humo y el fuego de los campos de batalla y habían experimentado de primera mano la brutalidad del conflicto armado. Pero aquella fue una guerra entre seres humanos. ¿Acaso Daniel seguía siendo humano? Tras lo que acababa de hacer, nadie podía convencerse de que lo fuera. Para ellos, parecía más bien que llevaba una coraza humana mientras ocultaba algo más debajo. Una máquina. Un extraterrestre. Alguna forma de vida desconocida haciéndose pasar por un hombre, y lo desconocido siempre fue lo más aterrador. ¿Quién sabía qué otras habilidades poseía Daniel? Podía disparar rayos láser por los ojos. Llegados a este punto, si de repente se transformara en un monstruo de 50 metros de altura, a nadie le sorprendería. Los soldados preferirían lanzarse al campo de batalla e intercambiar disparos con un ejército enemigo antes que enfrentarse cara a cara con un monstruo desconocido como él. Todas las miradas se dirigieron hacia el comandante de la base, que tenía un ligero sobrepeso. Sus expresiones reflejaban la misma súplica. Solo díselo. Dile todo lo que quieras saber. Hazlo feliz y luego déjalo ir. Ninguno de ellos quería seguir viviendo en el mismo lugar que Daniel. El comandante también sufría. Dios sabía cuánto deseaba contarle todo a Daniel. Si revelar algunos secretos podía sacar a ese desastre andante de su base, lo haría sin dudarlo. Enfrentarse a un Daniel enfadado era algo que nunca antes había experimentado. La presión por sí sola era suficiente para hacerlo desmayar, pero además tenía sus propios problemas. Finalmente había sido ascendido al puesto de comandante de base, y ni siquiera había tenido tiempo de disfrutarlo antes de que el proyecto Pegasus se estrellara estrepitosamente. La base había perdido miles de millones de dólares. Ya le preocupaba cómo iba a explicar esa catástrofe a sus superiores, y ahora Daniel acababa de aparecer. Le temblaban tanto las piernas que apenas podía mantenerse en pie. Sentía que no podía respirar. Si revelaba información clasificada, a los políticos del Congreso no les importaría a qué tipo de monstruo se enfrentaba. Al fin y al cabo, ellos no eran los que estaban allí. Con mucho gusto le echarían toda la culpa a él. De hecho, probablemente ya estaban buscando un chivo expiatorio. Lo acusarían de filtrar secretos militares, dañar la reputación de las Fuerzas Armadas e incluso podrían atribuirle el fracaso del proyecto Pegasus ya que estaban en ello. En cuanto hablara, lo llevarían ante un tribunal militar. Incluso podría acabar en prisión. Lo cual, convenientemente, dejaría libre su puesto para la larga fila de personas que esperaban detrás de él. Pero negarse tampoco era una opción. Al ver los brillantes ojos rojos de Daniel, el comandante tuvo la sensación de que si seguía demorando el proceso, la paciencia de Daniel se agotaría. Un solo disparo de visión térmica y probablemente quedaría reducido a un montón de cenizas. Estaba atrapado. Si hablaba, su carrera se acabaría. Si guardaba silencio, podría morir. La vida era dura. El comandante juró en silencio que, una vez terminada esta pesadilla, solicitaría un traslado de inmediato. Un puesto administrativo tranquilo, en algún lugar seguro, en cualquier lugar menos aquí. Iría a Nueva York si fuera necesario y disfrutaría de la vida. ¿Y qué hay de este páramo desolado? Que se lo quede otro. Daniel lo miró fríamente, esperando una respuesta. A pesar del pánico que lo invadía, el comandante se obligó a mostrarse tranquilo. Enderezando la espalda, dijo con firmeza, lo siento. El proyecto Pegasus es información militar clasificada. Ya ha sido sellado en los archivos del subnivel 5. No tenemos autorización para acceder a él.
Daniel lo miró fijamente durante varios segundos. Su mirada transmitía un significado que el comandante no lograba comprender del todo. Entonces Daniel simplemente apartó la mirada. No puso las cosas difíciles. En cambio, cargó directamente contra la base. Los muros estallaban por donde quiera que pasaba. Los edificios quedaban con enormes agujeros, como si un proyectil de tanque los hubiera atravesado. En el instante en que Daniel desapareció de la vista, el comandante estuvo a punto de desplomarse al suelo. Secándose el sudor de la frente, inmediatamente dio órdenes a gritos. Notifiquen a la sede central. Elevemos el nivel de alerta. La base ha sido infiltrada. Todo el personal debe entrar en estado de alerta de combate inmediatamente. Organicen equipos de búsqueda y comiencen desde el subnivel 1. Busquen en todos los niveles inferiores. Quiero que se examine cada centímetro. No te pierdas ni un solo rincón. Hizo una pausa antes de añadir con especial énfasis. No importa si eres lento. Lo que importa es la minuciosidad. Quiero que este intruso quede atrapado y sin escapatoria. Tras pronunciar su apasionado discurso, el comandante se enderezó de nuevo. Permaneceré en la superficie para coordinar las operaciones y esperaré instrucciones del mando superior. Recordar. Puede buscar lentamente. Pero no pases nada por alto. Aunque sea una madriguera de ratas, quiero que la inspeccionen. Sí, señor. Los soldados respondieron al unísono, con voces que resonaban con justa determinación. Luego se dirigieron hacia el subnivel 1. Para buscar las madrigueras de las ratas, la base había estado teniendo un problema de roedores últimamente. Sus armas ya tenían el seguro quitado. En cuanto vieran una rata, la eliminarían al instante. Malditas ratas. Daniel se dirigió directamente a los archivos. Poco después, encontró el archivo que contenía información sobre el proyecto Pegasus. Al abrirlo, notó de inmediato un gran sello en la portada. Proyecto Pegasus, terminado. Leyó rápidamente todo el archivo. Dr. Lawson. Motor de velocidad luz. Daniel leyó las palabras en voz baja. Un detalle llamó inmediatamente su atención. María Rambeau también había sido una de las pilotos de prueba. Eso lo decidió todo, necesitaba hablar con María. En ese momento, María aún se encontraba dentro de la base. Estaba en su habitación del dormitorio en el subnivel 1, acurrucada bajo su manta. Las alarmas del exterior no la habían alcanzado. Esta vez, Daniel se abstuvo de causar más daños. El comandante de la base había sido lo suficientemente inteligente como para no provocarlo y, según los registros, el accidente en sí no tuvo nada que ver con la base. No había motivo para que desquitara su ira con gente inocente. Carol había desaparecido. Así que, por supuesto, estaba enfadado. Pero eso no justificaba hacerle daño a gente que no había hecho nada malo. Daniel no podía afirmar que vivía según ese famoso dicho. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero al menos podía controlarse. Podía evitar que su poder se descontrolara y no involucrar a personas inocentes en sus problemas. Una persona debe ser dueña de su poder, no esclava del mismo. Mientras subía lentamente las escaleras, Daniel continuó organizando la información que había recopilado. Es obvio que la desaparición de Carol está relacionada con el accidente. Pero no se encontró rastro de ella entre los restos del naufragio. Ni siquiera un cadáver. Lo que significa que hay muchas probabilidades de que no haya muerto en absoluto. Está desaparecida. Cuanto más lo pensaba, más convencido estaba. El cuerpo del Dr. Lawson fue recuperado. La de Carol no lo era. Eso significa que todavía está viva. Tiene las habilidades de la Pantera Negra. Si el avión se estrellara, sin duda tendría la capacidad de escapar. Quizás estaba herida. Tal vez esté varada en algún lugar, esperándome a que la encuentre. Ese pensamiento hizo que una chispa de esperanza se encendiera en su pecho y sus ojos se iluminaron. Por primera vez desde que llegó a la base, sintió una esperanza genuina.
Lo único que deseaba era correr inmediatamente al lugar del accidente y buscar cualquier rastro de Carol. Pero primero, necesitaba más información. Había cosas que solo sabían las personas involucradas. Los archivos solo podían proporcionarle información limitada. Poco después, Daniel llegó al primer piso y, al entrar en un pasillo, se encontró con un pelotón de soldados fuertemente armados. El oficial que los dirigía se quedó visiblemente paralizado al ver a Daniel. Por un breve instante, el pánico se reflejó en su rostro. Luego actuó como si Daniel no existiera. Volviéndose hacia los soldados que estaban detrás de él, anunció en voz alta: "Se ha registrado la zona A1. No se ha encontrado ningún intruso. Nos mudamos al segundo piso". Tras decir eso, todo el equipo pasó de largo junto a Daniel. Unos segundos después, echaron a trotar. No hacia el segundo piso, sino hacia el subnivel 2. Todos sabían perfectamente que no había ningún intruso en el primer piso. Gracias a su visión mejorada, Daniel localizó rápidamente la habitación de María. Se acercó y llamó a la puerta. Tras una breve espera, la puerta se abrió. María se quedó allí parada, con aspecto agotado. Tenía el rostro pálido y los ojos hinchados por la falta de sueño. En el instante en que vio a Daniel, una expresión de sorpresa cruzó su rostro. «¿Daniel? ¿Qué haces aquí?» Daniel había visitado a Carol varias veces antes, así que María lo conocía bastante bien. Sabía que Carol tenía un hermano menor increíblemente guapo. «Entra, rápido. Si alguien te ve, serás arrestado». Sin esperar respuesta, María lo agarró del brazo y lo arrastró dentro de la habitación. Antes de cerrar la puerta, echó un vistazo discretamente al pasillo para asegurarse de que nadie los viera. Su precaución fue innecesaria. Los soldados que habían recibido la alerta ya estaban registrando el segundo piso. Como todos sabían, definitivamente no había ningún intruso en la primera planta. En el instante en que se cerró la puerta, la expresión de María se ensombreció. «Daniel. Algo le pasó a Carol. Está desaparecida. La información que recibí dice que está muerta». Su voz tembló ligeramente al hablar. Sabía que Daniel, tarde o temprano, se enteraría de la noticia. «Lo sé». La voz de Daniel se mantuvo tranquila. «Por eso estoy aquí». La miró fijamente. «Pero necesito los detalles». Lo siento, chicos, hoy no puedo publicar un capítulo extra, ya que estoy viajando a otro estado y tenía este capítulo guardado como borrador. Pero no se preocupen, en cuanto tenga mi portátil, publicaré esos capítulos. Pero por primera vez superamos las 1000 piedras, así que gracias a todos por leer y apoyar esta historia, y disculpen las molestias. Y si quieres capítulos adicionales, no olvides visitar mi página de Patreon. Lleva 27 capítulos de ventaja respecto a la novela web y los capítulos son bastante largos, así que puedes echarle un vistazo. Patreon.com/Nova escribe. Simplemente elimine todos los espacios y luego busque. Capítulo 57, Chapter 57, Brother's Promise. Esta mañana, Carol vino a verme. Prácticamente aporreó la puerta para despertarme, dijo María. Ella siempre hacía eso, respondió Daniel. Desde que eran niñas, Carol nunca había aprendido a llamar a la puerta con suavidad. Normalmente tenemos que levantarnos temprano de todas formas. Carol solía ser la que tenía dificultades para salir de la cama, pero hoy fue ella la que me despertó a rastras antes del amanecer. María hizo una pausa por un instante, su mirada se perdió en la distancia mientras recordaba los sucesos de aquella mañana. Cuando nos fuimos, el cielo apenas comenzaba a clarear. Todavía recuerdo la hora exacta. Eran las 5:30 de la mañana. Carol y yo éramos pilotos, pero por ser mujeres, el ejército no nos permitía volar aviones de combate. Oportunidades como la de probar uno de los aviones del Dr. Lawson eran increíblemente raras para nosotras. Se detuvo de nuevo. Carol sugirió que hiciéramos una carrera hasta el lugar de la prueba. Quien llegara primero sería el piloto. Una leve sonrisa apareció en el rostro de María. Por supuesto que hizo trampa. Tomó un atajo y me ganó.
Daniel no pudo evitar soltar una risita. Suena como Carol. Cuando nos reunimos con la doctora Lawson, parecía nerviosa. Más nerviosa de lo que jamás la había visto. La expresión de María se fue volviendo seria gradualmente. Dijo que necesitaba ir a salvar a algunas personas. Originalmente, quería pilotar ella misma el avión. Daniel asintió. Seguir. Pero Carol dijo que si hubiera vidas en peligro, ella preferiría pilotar el avión. Daniel suspiró. Siempre tuvo complejo de heroína. Una leve sonrisa apareció en su rostro a pesar de la preocupación que lo agobiaba. Cuando éramos pequeños, ella no paraba de decirme que quería ser alguien como el Capitán América. Exactamente. María asintió inmediatamente. Si no soñáramos con ser héroes, ¿por qué nos habríamos sometido a toda esa discriminación solo para convertirnos en pilotos? Carol y yo pasamos años esperando un momento como ese. Cuanto más hablaba, más se emocionaba. Entonces, de repente, le tembló la voz. Dicen que Carol ha muerto. No lo creo. No puedo. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Sé que está ahí fuera en alguna parte. Tiene que serlo. Tiene que seguir viva. María se secó rápidamente las lágrimas que le corrían por las mejillas. Carol está viva. Daniel la miró y asintió. Yo también lo creo. Siguió un breve silencio. Luego, Daniel se puso de pie. Tras escuchar toda la historia, había tomado una decisión. Iba a buscar a Carol. Mientras ella siguiera en algún lugar de la tierra, él creía que podría encontrarla. Si fuera necesario, la buscaría palmo a palmo. Cada ciudad. Cada montaña. Todos los bosques. Todos los océanos. Sobre el suelo. Subterráneo. Bajo el mar. La buscaría por todos los rincones del planeta hasta encontrarla. ¿Y si ella no está en la Tierra? Daniel apretó los puños. Entonces iré al espacio. Volaré bajo el sol todos los días hasta superar la velocidad de la luz. Entonces, si es necesario, buscaré en todo el universo. Una férrea determinación se apoderó de su corazón. A su velocidad actual, los viajes interestelares aún eran irreales. Incluso si pasara décadas volando por el espacio, tal vez nunca llegaría a un solo mundo habitado. Pero una vez que superara la velocidad de la luz, las cosas serían diferentes. Con la velocidad suficiente para atravesar agujeros de gusano, el universo se volvería repentinamente mucho más pequeño. Y también hay otras opciones. La piedra espacial. El Bifrost. Cualquier cosa que pueda ayudarme a encontrarla. Daniel ideó un plan tras otro en silencio. En el fondo, lo presentía vagamente. En el momento en que superara la barrera de la velocidad de la luz, su fuerza experimentaría una transformación radical. Sería como alcanzar la edad adulta. En ese momento, seguía siendo esencialmente un Superman adolescente. Sus poderes crecían rápidamente con solo absorber la luz del sol. Pero una vez que alcanzara esa siguiente etapa, probablemente la luz solar por sí sola ya no sería suficiente para mantener su crecimiento. A decir verdad, Daniel ni siquiera estaba seguro de si realmente era kryptoniano, sus habilidades parecían casi idénticas a las de Superman. Sin embargo, de alguna manera, había diferencias sutiles que no podía explicar del todo. No importa. Nada de eso importaba ahora mismo. Buscaré en el espacio y en la tierra si es necesario. Recorreré los reinos de los vivos y de los muertos. A menos que ya no pueda volar. A menos que muera. Encontraré a Carol. Daniel juró en silencio, en su corazón. Los recuerdos afloraron uno tras otro. Los incontables días que habían pasado juntos. Las discusiones, las bromas, los momentos en que Carol lo irritaba muchísimo. En aquel momento, lo había dado todo por sentado. Ahora, ante la posibilidad de perderla, se dio cuenta de lo valiosos que eran realmente esos momentos. En esta vida, la familia se había convertido en el mayor apego a su corazón. Sin ellos, Daniel no estaba seguro de en qué clase de persona se convertiría.
¿Seguiría molestándose en contener su poder? ¿Seguiría preocupándose por no abusar de ello? Probablemente no. Se habría convertido en un supervillano en toda regla hace mucho tiempo. Una vez que se adentró de lleno en la oscuridad, ¿quién podría detenerlo? Siendo sincero, en ocasiones había tenido pensamientos bastante peligrosos. Encontrar un rincón aislado del mundo. Construyendo su propio reino. Declarándose Dios. Mientras no causara demasiados problemas, el anciano y Odín tal vez ni siquiera se molestarían en intervenir. Al menos, eso era lo que había pensado en algún momento. Y, sinceramente, la idea había sido sorprendentemente tentadora. En aquel entonces, Daniel creía que sus habilidades estaban más o menos al mismo nivel que las de Superman en las películas. Por eso, siempre había desconfiado un poco del anciano. Ahora, su fuerza ya había superado con creces la de la versión cinematográfica de Superman. Si algún día pudiera destruir un planeta con un solo puñetazo, ¿podría el anciano realmente detenerlo? Vamos. Daniel miró a María. Nosotros mismos revisaremos el lugar del accidente. Ahora, preguntó María. Ella asintió inmediatamente. De acuerdo. Pero necesitaremos transporte. Dame un minuto. Veré si puedo conseguir prestado, o robar, un avión de la base. No hay necesidad. Daniel negó con la cabeza. Tengo una forma mejor. Salgamos primero. Bueno. María se puso de pie. Quédate detrás de mí y trata de no parecer nervioso. Bajó la voz. No se supone que la gente ande por aquí. Si te ven, podrían arrestarte. Daniel no dijo nada. Simplemente la siguió fuera de la habitación. Mientras caminaban por el nivel subterráneo, María notó poco a poco algo extraño. El lugar estaba desierto. Eso es raro. Ella frunció el ceño. ¿A dónde se ha ido todo el mundo? Cuando llegaron a la salida, todavía no habían visto a una sola persona. Incluso los guardias de afuera se habían ido. Toda la base se sentía extrañamente vacía. A María le pareció sumamente sospechoso, pero no tenía ni el tiempo ni la energía para investigar. Encontrar a Carol era más importante. Lo que ella desconocía era que, en un principio, había mucha gente afuera. Incluso el comandante de la base había estado dirigiendo las operaciones personalmente. Luego, las cámaras de vigilancia mostraron a Daniel dirigiéndose hacia la salida. El comandante se volvió inmediatamente hacia la gente que lo rodeaba y anunció: necesito ir al baño. Después de eso, desapareció. Nadie sabía a dónde había ido. En ese momento, ya no tenía ningún interés en involucrarse con Daniel. Ya había decidido solicitar un traslado. Daniel ya era problema de otro. Su informe había sido entregado, así que sus responsabilidades terminaban ahí. Una vez que el comandante se escabulló, otra docena de efectivos aproximadamente desaparecieron también discretamente. No hacía falta que nadie dijera nada. Todos lo entendieron. El espectáculo que Daniel había ofrecido en el cielo horas antes había dejado cicatrices psicológicas. Nadie quería estar cerca de él. Por eso Daniel y María no se encontraron con ni un alma en su salida. ¿Cómo vamos a llegar allí?, preguntó María. Había mirado a su alrededor varias veces y no había visto ni un solo vehículo. Por primera vez, se arrepintió de haberle hecho caso a Daniel en lugar de robar un avión. Estamos volando. Daniel respondió con indiferencia. Vuelo. Antes de que María pudiera comprender lo que quería decir, Daniel la agarró del brazo. El siguiente instante, se elevaron hacia el cielo. Para no abrumarla, Daniel mantuvo una velocidad baja a propósito. Aún así, el viaje duró poco más de media hora. Durante el vuelo, María abría la boca repetidamente como si quisiera preguntar algo. El fuerte viento la interrumpía constantemente. De lo contrario, habría hecho la misma pregunta mucho antes. ¿Cómo demonios puedes volar? En el momento en que aterrizaron, ella finalmente se preparó para preguntar.
Pero antes de que las palabras pudieran salir de su boca, Daniel levantó la vista repentinamente. Entrecerró los ojos. Espera aquí. Tengo que ocuparme de algo. Su voz apenas había llegado a los oídos de María cuando desapareció. Se había ido, como si nunca hubiera estado allí. En un instante, Daniel apareció más allá de la atmósfera terrestre. Momentos antes, había sentido una extraña sensación, la inconfundible sensación de estar siendo observado. Al alzar la vista, descubrió un satélite apuntando directamente hacia él. Flotando en el vacío del espacio, Daniel miró fijamente a la cámara. No me provoques. Su expresión era fría. Ya estoy de muy mal humor. Hagamos como si esto nunca hubiera sucedido. En el espacio no había aire, así que no se oía nada. Claro, Daniel sabía que alguien al otro lado de la cámara podía leer los labios. Tras dar la advertencia, extendió la mano y agarró el satélite. La estructura se desmoronó al instante en su mano como una lata de refresco. En cuestión de segundos, se había comprimido hasta convertirse en un retorcido amasijo de chatarra. Entonces Daniel, con indiferencia, lo arrojó hacia el sol. Después de todo, era importante proteger el medio ambiente. Ya había demasiada basura espacial. Capítulo 58, Chapter 58, The Meeting, Bonus. Estallido. El oficial militar, con su uniforme cubierto de medallas, golpeó la mesa de conferencias con la mano justo cuando la pantalla se puso en negro. ¿Cómo se atreve a hacer esto? ¡Qué descaro! ¡Qué imprudencia absoluta! Esto es una provocación. Envíen gente inmediatamente y sáquenlo. Nadie desafía la autoridad del ejército de los Estados Unidos. En el instante en que el oficial superior estalló de ira, toda la sala de conferencias quedó en silencio. Reinaba un silencio sepulcral, pues nadie se atrevía a hablar. Todos miraban fijamente la mesa que tenían delante, con la boca cerrada, fingiendo no darse cuenta de nada. Tras un largo rato, un joven oficial se levantó de repente y caminó hacia la salida sin decir una palabra. El oficial superior frunció el ceño. ¿A dónde vas? Presento, señor. Voy a movilizar tropas y eliminar el objetivo. El joven oficial se sentía muy satisfecho consigo mismo. Fue el primero en dar un paso al frente y actuar. Sin duda, sus superiores se acordarían de él después de esto. Y ahora, el ascenso estaba prácticamente garantizado. En cierto modo, no se equivocaba. El oficial militar sí que se acordaba de él. Tras observar al joven durante varios segundos, no pudo evitar preguntarse de dónde había salido aquel idiota. Solo dije eso para desahogarme un poco. ¿Por qué intentas hacerlo de verdad? Ahora me estás dejando en mal lugar. ¿La víctima era una persona común y corriente? Por supuesto que no. Si no hubiera dicho unas cuantas palabras duras, ¿cómo iba a mantener la autoridad militar? ¿Acaso esto no formaba parte del proceso? Pero este tonto se lo había tomado en serio. El oficial lo miró con furia. Sentarse. Sí, señor. El joven oficial regresó inmediatamente a su asiento. Dado que algunas de las personas presentes habían llegado hacía poco y aún no comprendían del todo la situación, el oficial superior se dirigió a su secretaria. Informar a todos. Sí, señor. El secretario abrió la carpeta del informe que tenía en las manos. A primera hora de esta mañana, el Dr. Lawson, responsable del proyecto Pegasus, se apoderó sin autorización de una de las aeronaves experimentales con motor de fotones y abandonó las instalaciones. Posteriormente, el avión se estrelló. El Dr. Lawson y la piloto de pruebas Carol Danvers desaparecieron. Posteriormente se confirmó la muerte del Dr. Lawson. Carol Danvers desapareció sin dejar rastro. El informe de la base concluyó que también se la presume muerta. El proyecto Pegasus ha sido oficialmente cancelado. La secretaria colocó varias fotografías sobre la mesa. Había fotos del avión, fotos del Dr. Lawson y fotos de Carol Danvers. La persona que aparece en las imágenes satelitales ha sido identificada a través de los registros de inteligencia como Daniel Danvers, el hermano menor biológico de Carol Danvers.
Actualmente es estudiante en el MIT. Según todos los registros existentes, la víctima era anteriormente un ser humano común y corriente. J.E. Humano común y corriente, interrumpió el oficial superior con una risa fría. La secretaria le echó un vistazo. Tras recibir un asentimiento, continuó. A las 5:10 de la tarde, el objetivo, Daniel Danvers, se enteró de alguna manera de la desaparición de Carol Danvers. Luego voló directamente desde su residencia estudiantil a la base aérea de Lackland. Debido a la falta de datos completos, solo podemos estimar que Daniel llegó a la base en menos de un minuto. Posiblemente sea incluso más rápido, tal vez con una diferencia de pocos segundos, pero como no pudimos obtener la cifra exacta, esta es la estimación más aproximada. Los vientos huracanados generados a lo largo de su trayectoria de vuelo causaron daños por valor de casi $100 millones. La secretaria hizo una pausa antes de añadir. La distancia en línea recta entre el MIT y la base de la Fuerza Aérea Lackland es de más de 2.000 millas. La sala estalló inmediatamente. Un momento. Una persona no pudo evitar alzar la voz. ¿Estás diciendo que voló más de 2.000 millas en menos de un minuto? Eso es imposible. La secretaria asintió. Correcto. Menos de un minuto. Al oír la confirmación, la sala se llenó de ruido. La gente se inclinaba una hacia la otra, susurrando con furia. Eso no puede ser real. ¿Son exactos los cálculos? ¿Qué tipo de aeronave podría hacer eso? Tranquilo. La voz del oficial superior interrumpió la conversación. Continuar. La secretaria respiró hondo. En la base aérea de Lackland, el objetivo emitía rayos de energía desde sus ojos. Todo objeto alcanzado por esos rayos quedó instantáneamente partido en pedazos. Esto incluía aviones de combate estacionados fuera de la base, muros de hormigón armado e incluso el propio terreno. Todo quedó destrozado en un instante. Mientras hablaba, su voz comenzó a temblar ligeramente. Incluso ahora, le costaba mantener la calma. Tras una breve pausa, continuó. Finalmente, recibimos un informe de la base que nos indicaba que debíamos rastrear el objetivo vía satélite. Como todos pudieron comprobar hace unos instantes, el objetivo descubrió la vigilancia. Inmediatamente voló al espacio exterior y destruyó el satélite. La secretaria cerró la carpeta y exhaló un largo suspiro. La sala de conferencias volvió a quedar en silencio mientras todos permanecían paralizados por la sorpresa. Incluso el oficial de mayor rango, que ya conocía toda la secuencia de los hechos, no pudo evitar quedar nuevamente atónito al escuchar el relato de principio a fin. Esto es imposible. Tras un largo silencio, alguien finalmente habló. Los seres humanos no pueden hacer algo así. Esto tiene que ser una broma. Hoy no es el día de los inocentes. Nadie quería creerlo. La apariencia de Daniel representaba algo más aterrador que las armas nucleares. Si un día perdía los estribos y decidía masacrar gente indiscriminadamente, ¿quién en la Tierra podría detenerlo? Nadie, ni una sola persona. Y todos los presentes en esta sala serían incapaces de escapar. Estos hombres habían pasado sus vidas en posiciones de poder. Habían presenciado un sinfín de conspiraciones, traiciones y los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. Por ello, estaban aún menos dispuestos a poner sus vidas en manos de otros. Si fueran honestos consigo mismos. Si poseyeran un poder tan abrumador. Habrían empezado a hacer lo que quisieran hace mucho tiempo. Aunque me cueste admitirlo, esta es la realidad. Finalmente, el oficial superior rompió el silencio. Algo ha aparecido en este planeta que escapa a nuestro control. Eso es prácticamente un dios, murmuró alguien. ¿Podemos encargarnos de él?, preguntó otro. El oficial superior miró hacia la secretaria. Explique las capacidades del objetivo. Sí, señor. La secretaria volvió a abrir la carpeta. Según nuestra evaluación actual, la fuerza física del objetivo sigue siendo desconocida, pero es probable que supere con creces los límites humanos. Su velocidad supera la del sonido por 100.000 veces,
Pero creo que podría estar más cerca de la velocidad de la luz, ya que, por lo que se ve, se estaba conteniendo bastante. Además, posee un cuerpo extraordinariamente resistente. Puede emitir rayos de energía roja similares a láseres desde sus ojos. Tiene capacidades sensoriales muy desarrolladas. Y es capaz de sobrevivir en el vacío del espacio. La secretaria hizo una pausa. Esas son simplemente las habilidades que ha demostrado abiertamente. Estimamos que el objetivo posee mucha más potencia de la que se ha observado hasta ahora. Su nivel de amenaza supera todos los estándares de evaluación existentes. No hay nada disponible para comparar. Nuestra recomendación es sencilla. No te hagas su enemigo. Miró a su alrededor antes de asestar el golpe final. Hasta donde sabemos, ninguna arma en posesión de la humanidad puede siquiera hacerle un rasguño. La habitación quedó aún más silenciosa. ¿Entonces somos completamente impotentes contra él?, preguntó alguien. Sí. La secretaria respondió sin dudarlo. Somos. Un hombre planteó una pregunta de repente. ¿Podríamos controlar a sus padres y usarlos para controlarlo a él? Según la información disponible, Daniel valora profundamente a su familia. De lo contrario, jamás habría provocado un incidente tan grave simplemente por la desaparición de Carol. Muchos de los presentes ya se habían sentido tentados. Sus habilidades eran simplemente increíbles. Eran demasiado perfectos, demasiado invencibles. Si de alguna manera se pudiera controlar a Daniel, tan solo imaginar las posibilidades les aceleraba el corazón. Algunos incluso empezaron a fantasear con estudiarlo, analizando el origen de sus poderes, replicándolos. ¿Y si ellos mismos pudieran obtener las mismas habilidades? Por un breve instante, la habitación se llenó de pensamientos peligrosos. Afortunadamente, el oficial superior fue el primero en recobrar la conciencia. Quítense esa idea de la cabeza. Su voz era tan aguda que hizo que todos dieran un respingo. ¿Puedes detenerlo? Con la rapidez que ha demostrado, antes de que tengas tiempo de reaccionar, ya los habrá rescatado. Y ya que está en ello, te enviará a encontrarte con Dios. Todos los que estaban absortos en sus pensamientos se estremecieron de repente. La imagen de su propia muerte instantánea les cruzó la mente. Era un pensamiento aterrador. Lo que deberíamos estar debatiendo ahora mismo es cómo afrontar este objetivo en el futuro. El agente recorrió la habitación con la mirada. No quiero escuchar un montón de ideas terribles. Tras una breve pausa, expresó su propia conclusión. Mi recomendación es sencilla. Déjenlo en paz. Haz como si nada de esto hubiera sucedido. Siendo ya un anciano, había recibido suficientes conmociones en un solo día como para toda una vida. Su corazón ya sufría las consecuencias de no poder seguir el ritmo, y de todos modos no le quedaban muchos años de vida. Lo que deseaba era morir en paz, de vejez. Por lo tanto, provocar a Daniel no estaba en absoluto en sus planes. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. En el momento en que el oficial superior expuso su postura, nadie se atrevió a objetar. Inmediatamente, se escucharon voces de aprobación en toda la sala. Bien. Voy a reunirme con el presidente para informarle de todo lo que ha sucedido. Se puso de pie y recogió sus documentos. En el momento en que salgas de esta habitación, olvidarás todo lo que has escuchado hoy. Si escucho el más mínimo rumor, los veré a todos ustedes en un tribunal militar. Se levanta la sesión. El agente se dirigió con decisión hacia la puerta. Justo antes de marcharse, se detuvo y miró hacia atrás por última vez. Su expresión se tornó mortalmente seria. Permítanme dejar una cosa absolutamente clara. No albergues pensamientos que no deberías albergar. Si algo sucede debido a sus acciones personales, no tiene nada que ver con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y desde luego no tiene nada que ver con los Estados Unidos de América. Sí, chicos, llegamos al top 20. ¡Qué locura! Ahora, sigan así. Vamos a por la cima, jaja.
Y si quieres capítulos adicionales, no olvides visitar mi página de Patreon. Lleva 27 capítulos de ventaja respecto a la novela web y los capítulos son bastante largos, así que puedes echarle un vistazo. Patreon.com/Nova escribe. Simplemente elimine todos los espacios y luego busque. Capítulo 59, Chapter 59, Information, Part 1. María estaba a punto de sentarse a esperar cuando Daniel regresó. ¿A dónde fuiste hace un momento?, preguntó ella. Fui a avisar a algunas personas, respondió Daniel con naturalidad. Para asegurarme de que nadie cause problemas. El lugar del accidente estaba situado a orillas de un lago. Aún hoy, se podían apreciar rastros de la colisión. Fragmentos de rocas estaban esparcidos por todas partes y la zona circundante presentaba evidentes signos de destrucción. Daniel observó atentamente el entorno. Gracias a su inteligencia superior, no tardó en formarse una imagen clara en su mente. El avión de Carol había sufrido daños graves por razones aún desconocidas. Perdió el control durante el vuelo y entró en trayectoria de accidente. Mientras caía, Carol intentó desesperadamente recuperar el control. El avión de combate se estrelló contra numerosos árboles en su trayectoria antes de estrellarse finalmente en el lago. Impulsada por la inercia, continuó deslizándose sobre el agua hasta que se estrelló contra la orilla. La mayor parte de las pruebas en los alrededores ya habían sido eliminadas, por lo que era obvio que el personal de la Fuerza Aérea había estado allí. Lo que le resultó extraño a Daniel fue que el lugar del accidente parecía haber sido alterado deliberadamente después. Alguien se había esforzado por ocultar ciertas cosas. Sin embargo, ninguno de los documentos que encontró en el archivo mencionaba nada de esto. De hecho, varios documentos presentaban claros signos de haber sido editados o alterados. La información disponible era prácticamente inútil. Aquí tiene que haber un secreto. Algo que la base no quiere que nadie sepa. Lo único que Daniel había podido averiguar de los archivos era que Lawson había utilizado un avión sin probar para un vuelo sin autorización. Y que el avión se había estrellado aquí, nada más. Parece que tendré que volver otra vez. Daniel tomó una decisión de inmediato. El lugar del accidente había sido limpiado con demasiada minuciosidad. No había encontrado ni una sola pista útil. Volvamos, le dijo Daniel a María. Ya no hay nada más que aprender aquí. María había estado buscando pruebas a lo largo de la orilla. Al oír eso, lo miró con incredulidad. ¿Llevas menos de un minuto buscando y ya has llegado a la conclusión de que no hay nada aquí? Daniel asintió. Eso está relacionado con mis habilidades. María cerró la boca al instante. Dado que Daniel ya podía volar, que tuviera otras habilidades extraordinarias no era nada sorprendente. En ese momento, estaba prácticamente segura de por qué no se habían topado con nadie al salir de la base. Sin duda, eso había sido obra de Daniel. ¿Y ahora a dónde vamos?, preguntó. De vuelta a la base. Los ojos de Daniel se entrecerraron ligeramente. Alguien lo encubrió todo. María era una persona decidida. No hizo más preguntas. Simplemente extendió una mano hacia él. El significado era obvio, llévame de vuelta. Incluso entre la gente común, María era excepcional. Daniel simplemente la tomó de la mano, la sostuvo y luego voló hacia el cielo. Flotando sobre el lugar del accidente, contempló el paisaje que se extendía a sus pies. Odio este lugar. Su voz era tranquila. Realmente no me gusta estar aquí. En el instante en que terminó de hablar, una luz carmesí brotó de sus ojos. Visión térmica. Los rayos recorrieron el terreno. En un radio de 5 millas, todo quedó aniquilado. El bosque desapareció. La orilla del lago desapareció. Nada escapó a la destrucción. Al mismo tiempo, Daniel dejó un único mensaje. Tierra de aborrecimiento. Bajo el aterrador calor de los haces de energía, las palabras mismas se fusionaron en estructuras cristalinas. Durante las décadas venideras, permanecerían allí sin desaparecer. No había ninguna razón complicada detrás de ello.
Daniel simplemente estaba enojado, así que quería destruir algo. Y al mismo tiempo, dejar una advertencia para quien viniera después. Sabía que, después de su partida, la gente inevitablemente regresaría para investigar ese lugar, y no le importaba quiénes fueran. Agentes gubernamentales, personal militar, SEAL, Hydra. O alguna otra fuerza completamente distinta. No importaba. Él solo quería que entendieran una cosa. No me provoques. A menos que fuera absolutamente necesario, Daniel no quería matar a nadie. Una vez que alguien se acostumbra a quitar vidas, deja gradualmente de valorar la vida misma. Con el tiempo, comienza a considerarse superior. Como dioses. Daniel no quería convertirse en ese tipo de persona. Pero si alguien insistía en provocarlo, entonces no tendrían a quien culpar más que a sí mismos. María contempló la obra de Daniel. Sorprendentemente, parecía completamente imperturbable. Después de todo lo que había presenciado ese día, sus expectativas sobre lo que podía sorprenderse habían aumentado drásticamente. Su mejor amiga había desaparecido, y el hermano menor de su mejor amiga había demostrado tener poderes que escapaban a la comprensión humana. En comparación con eso, aplanar varios kilómetros de terreno ya no parecía tan increíble. Un solo suceso impactante sería difícil de aceptar. Dos sucesos impactantes serían un poco más fáciles de aceptar. Llegado cierto punto, la gente simplemente dejaba de reaccionar. En cambio, María sonrió y bromeó. Bonita letra. Un rato después, Daniel y María regresaron a la base. Tras aterrizar, Daniel se giró hacia ella. ¿Siguen aquí las pertenencias de Carol? Deberían serlo. ¿Podrías ayudar a organizarlos? Daniel hizo una pausa antes de continuar. Quiero llevarme sus cosas a casa. En realidad, Daniel estaba alejando a María deliberadamente. Esta vez, pretendía adoptar un enfoque mucho más directo. Si María permanecía presente, los líderes de la base se encontrarían en una situación incómoda. No podían hacerle nada a Daniel. Pero sin duda podían complicarle las cosas a María. María era inteligente, miró a Daniel durante unos instantes. Sin decir nada, simplemente se dio la vuelta y se marchó. Habían transcurrido varias horas. La mayor parte de los daños que Daniel había causado ya habían sido limpiados. Solo quedaba el enorme agujero que había abierto. Un grupo de trabajadores seguía ocupado reparando la zona circundante. En el momento en que vieron a Daniel, sus expresiones cambiaron drásticamente. Era como si hubieran visto un monstruo. Nadie quería seguir trabajando. Varias personas parecían dispuestas a huir de inmediato. Daniel suspiró. Relajarse. Puede seguir trabajando. Solo estoy aquí para hacer algunas preguntas y luego me iré. Esta vez no destruiré nada. Las cosas ya habían llegado a este punto. Enfadarse no iba a solucionar nada. Lo que Daniel quería ahora era la verdad. La gente que trabajaba en la base no le guardaba rencor personal, así que no había razón para complicarles la vida. Los trabajadores que estaban junto al enorme agujero intercambiaron miradas de confusión. No sabían si debían seguir trabajando o parar. Consciente de que su presencia incomodaba a todos, Daniel dirigió una mirada hacia los edificios administrativos donde se encontraban los altos mandos. Entonces empezó a caminar. Por suerte, la reunión ya estaba en marcha. Eso le ahorró algo de esfuerzo. Cuando Daniel llegó a las afueras de la sala de conferencias, los guardias apostados en la entrada levantaron inmediatamente sus armas. Tenían el rostro pálido. Mientras apuntaban con sus armas, retrocedieron inconscientemente. Un paso, y luego otro. Hasta que ambos hombres quedaron aplastados contra la pared. Al ver su reacción, Daniel se sintió un poco molesto. No soy un monstruo. ¿De qué tienes tanto miedo? Entonces sonrió. No te preocupes. Yo no como personas. Tras desahogar la mayor parte de su ira en el lugar del accidente, su estado de ánimo había mejorado considerablemente. Y lo que es más importante, ahora estaba seguro de que Carol seguía viva.
Solo eso bastaba para que se sintiera mucho mejor. Los guardias no dijeron nada. Apretaban sus armas con tanta fuerza que se les pusieron los nudillos blancos. Uno de ellos temblaba visiblemente. Ignorándolos, Daniel abrió la puerta y entró. Salir. El comandante de la base, con un ligero sobrepeso, habló sin siquiera levantar la vista. Dio por hecho que alguien había entrado por error. Entonces se percató de que todos los que estaban sentados frente a él parecían aterrorizados. Un mal presentimiento le invadió el pecho al alzar la vista. En el instante en que vio a Daniel allí de pie, se le fue el color de la cara. Daniel cerró la puerta tras de sí con indiferencia y luego habló. Quiero saber exactamente qué pasó. Cada detalle. La sala de conferencias quedó en silencio. Todos se miraron entre sí. Nadie quería hablar y nadie quería asumir responsabilidades. Al ver esto, Daniel mantuvo la calma. Llama a tus superiores. Creo que tomarán la decisión correcta. Casualmente, había un teléfono en la sala de conferencias. El comandante dudó solo un instante antes de cogerlo. Poco después, la llamada se conectó. Al parecer, una secretaria contestó primero. Tras escuchar brevemente, el comandante dijo, necesito hablar con el general. Es urgente. Instantes después, una voz digna se escuchó a través del receptor. Informe. Solo entonces habló el comandante. Está aquí. ¿Quiere saberlo todo? Siguió el silencio. El general estaba claramente pensativo. Unos segundos después, la misma voz autoritaria volvió a sonar. Cuéntale todo. No ocultes nada. Responde a sus preguntas hasta que quede satisfecho. Sí, señor. El comandante respondió de inmediato. En su voz se percibía un rastro de alivio e incluso una leve alegría. Tras colgar, marcó otro número. Envíen inmediatamente a todos los miembros del equipo de búsqueda y rescate de esta mañana a la sala de conferencias. Capítulo 60, Chapter 60, Information, Part 2, Bonus. En menos de 10 minutos, habían llegado todos los que habían participado en la operación de búsqueda y rescate de la mañana. El problema era que habían estado involucradas casi 100 personas. Por muy grande que fuera la sala de conferencias, era imposible que cupiera tanta gente. El comandante de la base, que tenía un ligero sobrepeso, desarrolló inmediatamente un fuerte dolor de cabeza. ¿Quién había transmitido el pedido? ¿Qué clase de idiota lo habría interpretado tan literalmente? Con que viniera el personal clave habría sido suficiente. ¿Por qué trajeron también al personal de logística? Tras otra ronda de clasificación y selección, solo quedaron 8 personas. Casi todos llevaban gafas. A simple vista, era obvio que eran investigadores y no soldados. Los restos encontrados en el lugar del accidente habían sido examinados y procesados por estas 8 personas. Cuéntenos exactamente qué encontró durante la operación de limpieza. Para entonces, el comandante de la base había recuperado parte de la compostura y volvía a comportarse como un verdadero líder. El hombre que estaba de pie en medio del grupo asintió. Cuando llegamos al lugar, parecía que se había producido una explosión. En el instante en que Daniel escuchó la primera frase, su corazón dio un vuelco. Sin embargo, permaneció en silencio y continuó escuchando. Según nuestros equipos, se produjo una reacción energética extremadamente potente en el lugar. Los niveles de radiación en los alrededores también eran inusualmente altos. Realizamos una búsqueda exhaustiva en la zona. El lugar del accidente estaba lleno de restos del avión. Sin embargo, el componente más importante, el motor de velocidad luz, había desaparecido por completo. No quedó ni rastro de ello. El investigador continuó hablando de una manera rígida y académica. Daniel perdió la paciencia rápidamente. Olvídate de todo eso. Lo interrumpió directamente. Háblame de la gente. ¿Qué les pasó a las 2 personas que iban en el avión? El investigador miró a Daniel con sorpresa. Había pasado todo el día examinando los restos y realizando pruebas, así que no tenía ni idea de lo que había ocurrido fuera.
Daniel no llevaba uniforme militar ni identificación de la base. Parecía un civil común y corriente vestido con ropa informal. No solo estaba presente en una reunión altamente clasificada, sino que además interrumpía y hacía exigencias. El investigador, comprensiblemente, estaba confundido. Escúchenlo, dijo inmediatamente el comandante de la base. El investigador asintió y continuó. En el lugar del accidente, solo recuperamos un cadáver. Lo que nos sorprendió fue que los restos no coincidían con los de ninguna de las dos personas que supuestamente iban a bordo del avión. La sangre era azul. Los oligoelementos presentes en la sangre diferían de los que se encuentran en los seres humanos. Daniel parpadeó. ¿Sangre azul? Entonces eso no era un ser humano. Correcto. El investigador asintió. Justo antes de ser llamados aquí, estábamos realizando una reconstrucción facial de los restos. Los resultados ya deberían estar disponibles. Daniel miró al comandante. El comandante lo entendió de inmediato. Vaya a recuperar los resultados de la reconstrucción. Alguien salió apresuradamente de la habitación. Unos minutos después, regresó con una fotografía. El investigador tomó la foto y se quedó paralizado. Eso no puede ser cierto. Déjeme ver. El comandante se interesó de repente. Tomó la fotografía y la estudió detenidamente durante un buen rato. Luego su expresión se tornó seria. Es el doctor Lawson. La sala quedó en silencio. El rostro reconstruido pertenecía a Lawson. Lo cual significaba una cosa. Ella no era humana, era una extraterrestre. Una extraterrestre se había infiltrado en la Fuerza Aérea. Y no solo eso, sino que se había convertido en la directora de un proyecto militar de alto secreto. ¿De dónde había salido? ¿Cuál era su objetivo? ¿Tenía cómplices? Aunque el comandante había parecido bastante cobarde delante de Daniel, no había llegado a su puesto por ser incompetente. Su mente comenzó a acelerarse de inmediato. Un sinfín de posibilidades pasaron por su cabeza. Solo hoy, había presenciado más sucesos increíbles que en toda su carrera profesional. En ese momento, lo único que quería era informar de todos sus superiores y salir de la situación lo antes posible. Seguro que me van a llamar para interrogarme más tarde. Cuando eso ocurra, tendré que solicitar la jubilación anticipada. El comandante tomó una decisión en silencio. Mientras tanto, Daniel solo se sorprendió brevemente. Después de eso, perdió por completo el interés en la identidad de Lawson. ¿Y si fuera un extraterrestre? ¿Qué tenía eso que ver con él? Si ella le causaba problemas, él la convertiría en una albóndiga de un puñetazo. Daniel tenía muchísima confianza. Lo que importaba ahora era Carol. ¿Encontraste algo sobre Carol? Preguntó Daniel. Sí. El investigador asintió. Encontramos un solo cabello en el lugar de los hechos. El análisis de ADN confirmó que pertenecía a Carol Danvers. Sin embargo, esa fue la única evidencia biológica que encontramos. Aparte de eso, un pelo, no había nada más. Sin sangre. No hay pañuelos. No quedan restos. Nada. Los ojos de Daniel se iluminaron ligeramente. Entonces, ¿Carol sigue viva? Volvió a hacer la pregunta, buscando confirmación. Teóricamente, sí. El investigador dudó. Pero no podemos descartar por completo la posibilidad de que el cuerpo haya quedado totalmente destruido. En el momento en que Daniel escuchó eso, su humor empeoró instantáneamente y apretó los dientes. Por un instante, sintió ganas de golpear a alguien. El investigador se estremeció bajo la mirada de Daniel. Ignorando el impulso, Daniel formuló otra pregunta. ¿Algo más? Sí. El investigador asintió. Hemos encontrado rastros de combate en el lugar del accidente. Sin embargo, las armas implicadas no coinciden con ninguna tecnología terrestre conocida. Al oír eso, Daniel finalmente pudo reconstruir, a grandes rasgos, lo que había sucedido.
Es probable que un grupo de extraterrestres hubiera llegado a la Tierra. Lo más seguro es que fueran enemigos de Lawson y que hubieran atacado y destruido la aeronave. Tras el accidente, mataron a Lawson. Luego se llevaron a Carol. Eso es probablemente el 90% de la verdad. Daniel se sentía mucho más relajado. Mientras Carol estuviera viva, todo lo demás podía resolverse más tarde. Tarde o temprano, la encontraría y, cuando lo hiciera, la traería a casa. Ahora que ya había aprendido casi todo lo que necesitaba saber, Daniel decidió que era hora de marcharse. Está bien. Ya he oído suficiente. Voy a recoger las cosas de Carol y me iré a casa. Tras decir eso, Daniel se acercó al comandante de la base. Luego extendió la mano y le dio una palmada en el hombro. Gracias. El comandante se quedó paralizado. Daniel continuó. La desaparición de Carol no fue culpa tuya. Vine aquí, destrocé la mitad de tu base y asusté a todos de muerte. Sinceramente, me siento un poco mal por eso. El comandante estuvo a punto de romper a llorar. Por fin. Por fin. El monstruo, no, este joven finalmente estaba siendo razonable. Con semblante digno, el comandante habló solemnemente. Es nuestra responsabilidad brindar respuestas a las familias del personal involucrado en accidentes. Solo estábamos cumpliendo con nuestro deber. Por dentro, sin embargo, prácticamente lo celebraba. Gracias a Dios que esto no tenía nada que ver con la base. Si Daniel quería venganza, podía ir a buscar a esos extraterrestres, pero por favor, no vuelvas aquí. El comandante esperaba desesperadamente que Daniel se marchara de inmediato. Mejor aún, abandona la Tierra por completo. Ve a buscar a tu hermana por todo el universo, pero no te quedes en este planeta. En lo que a él respecta, cuanto más alejado estuviera Daniel de la humanidad, mejor. Daniel se abrió paso por la base sin encontrar ningún obstáculo. Pronto encontró a María. Ya casi había terminado de empacar las pertenencias de Carol. Solo quedaba un uniforme militar. Al verlo, Daniel no pudo evitar suspirar. Carol realmente tenía muy mala suerte. Precisamente ese día no lo llevaba puesto. No era un uniforme cualquiera. Era el uniforme de combate de vibranio que Daniel había preparado especialmente para ella. Si lo hubiera llevado puesto durante el accidente, había muchas probabilidades de que la situación hubiera sido la inversa. En lugar de que los extraterrestres capturaran a Carol, Carol podría haber capturado a los extraterrestres. ¿Cómo te fue? En el momento en que lo vio, María preguntó. Carol está viva. Daniel sonrió levemente. Será difícil encontrarla durante un tiempo. María se mostró visiblemente relajada. Mientras ella esté viva, eso es suficiente. Podemos seguir buscando. Tarde o temprano, la encontraremos. Exactamente. Daniel asintió. Unos minutos después, María guardó los objetos restantes en una maleta. Carol nunca tuvo muchas posesiones. Ella le entregó el equipaje. Daniel lo aceptó. Voy a regresar. ¿Te quedas aquí? María se encogió de hombros. No sé. Después de todo lo que ha pasado, no estoy seguro de qué debería hacer ahora. Me quedaré aquí un tiempo para reflexionar. Está bien. Daniel asintió. Si algo sucede en el futuro. Si te encuentras con problemas. Ven a buscarme. ¿Sabes dónde vivo? María sonrió. Lo haré. Con la maleta en la mano, Daniel caminó hacia la salida. María lo acompañó hasta la puerta principal. Me voy. Daniel retrocedió por última vez. Adiós. Adiós. Al instante siguiente, Daniel se elevó hacia el cielo. En cuestión de segundos, desapareció en la distancia. María permaneció un buen rato fuera de la base, mirando fijamente el horizonte vacío. Solo cuando él se marchó por completo, finalmente se dio la vuelta y regresó al interior. En otro lugar, el comandante de la base vio cómo Daniel desaparecía de su vista. Luego,
Exhaló un largo suspiro que había estado conteniendo durante horas. Sus hombros se relajaron con alivio. Ese tipo. Finalmente se ha ido. Sí, chicos, de verdad llegamos al top 10. ¡Qué locura! Ahora, por favor, vamos a por todas. Apuntemos más alto, jaja. Y si quieres capítulos adicionales, no olvides visitar mi página de Patreon. Lleva 30 capítulos de ventaja respecto a la novela web y los capítulos son bastante largos, así que puedes echarle un vistazo. Patreon.com/Nova escribe. Gracias por escuchar este capítulo. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. Nos vemos en el próximo capítulo. Cuídense mucho, corazón negro.